nosotros sentido y que además se ha visto traducido en firmas, en gente muy responsable. Estamos, yo creo que sin querer estamos marcando o estamos mostrándole a la gente un nuevo paradigma, un nuevo modelo, que las cosas se pueden hacer mejor cada vez, porque fíjense que hay varios colegas que han ya hecho la solicitud correspondiente, es decir, la entrega de las 12,000 firmas al tribunal, alrededor de 2022, pero comenzaron antes. Entonces, quizás algunas personas dicen, bueno, ¿y cómo hicieron esas personas? Porque la licenciada Pastor todos los días ha estado, y es cierto, ha sido un trabajo de verdad agotador, estamos pero totalmente agotados. Sin embargo, estas personas empezaron el proceso mucho antes que yo y pues tendrán sus métodos. Pero me gusta que desde el principio se vaya viendo que siempre se pueden mejorar las cosas, porque si bien es cierto que no hay métodos en el Tribunal Supremo Electoral para corroborar todos los requisitos que la ley exige para los para los candidatos no partidarios, también es cierto que está en uno cómo va a hacer para demostrar que los cumple o no. Y yo creo que nosotros hemos sido bastante transparentes con Jorge Juárez en cuanto a estar informando a la población sobre los requisitos que la ley exige, y también la gente se ha mostrado y se ha manifestado muy responsablemente apoyando en el tema de que son personas no afiliadas, etcétera. Es bastante complejo porque yo lo veo como un mecanismo de bloqueo a las candidaturas no partidarias, en el sentido de que incluso permiten el voto cruzado, es decir, votar por partidos y votar por no partidarios y votar entre partidos por diferentes partidos a la vez. Pues es un poco raro que se nos exija a los no partidarios que no nos apoye con firma de respaldo, porque a los ciudadanos no se afilian, sino que solamente nos dan su firma de respaldo para poder inscribirnos como candidatos. Entonces es un poco extraño que si se permite el voto cruzado, pues que no se nos permita que una persona afiliada nos dé su firma de respaldo. Pero bueno, es de las cosas que uno considera que para que seamos verdaderamente iguales ante la ley, como lo establece el artículo 3 de la Constitución de la República, pues tienen que irse cambiando, tienen que irse mejorando en el transcurso de los años. Ya el hecho del reconocimiento, incluso lo hemos hablado otras veces, de las candidaturas no partidarias no está reconocido en la Constitución de la República, es a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional. Y pienso que debería de adecuarse la Constitución en ese punto específicamente. Y sobre la Constitución precisamente vamos a hablar esta noche, porque vuelven a salir los mismos cuestionamientos, las mismas dudas, la misma situación de que en mi opinión vienen a constituir una agenda política, una estrategia política de terror en realidad hacia la población, tal y como nos marcaron en el año en el que el señor Shafiq Hamdan intentó postularse intentó ser presidente de la República, y se nos dijo que, bueno, todas las cosas que recordamos que se nos dijeron, todos esos videos metiéndonos el terror de lo que había pasado en la guerra, bueno, y muchos otros temas, que el objeto o el fin perseguido era precisamente que la gente no votara por ese candidato, porque nos iban a convertir en un país socialista, en donde ya no tuviéramos derecho a tener nada y que íbamos a hacer fila para pedir comida y muchos otros temas. Les funcionó en aquel momento, pero estamos en una coyuntura totalmente diferente, en donde ya no nos informamos únicamente a través de 2 medios escritos de prensa, y donde tampoco ya no existen únicamente una red de canales de televisión en donde se nos torpedeaba, por decirlo de alguna manera, con ideas, con realidades parcializadas, con ideas tergiversadas, con realidades tergiversadas. Y eso es lo que veníamos comprando, y al final es lo que nos tenía en el error más grande que como nación, porque esto hay que reconocerlo, es nuestra responsabilidad, que las personas de las que ahora nos quejamos las hemos nombrado nosotros. Cada elección, cada elección, cada elección los hemos estado nombrando una y otra vez como nuestros representantes, como nuestros presidentes, como las personas que eligen de forma indirecta al resto de funcionarios de todo el aparato estatal. Entonces hay que reconocer nuestra culpa, nuestra propia culpa, o la mea culpa, como le quieran denominar, en esto que estamos viviendo actualmente, en lo que se ha destruido, no le puedo decir construido, o en lo que se ha destruido el país, o en lo que se ha construido un andamiaje de protección a la corrupción y a la impunidad, del cual hemos sido parte nosotros, porque no hemos sido responsables en el ejercicio del voto. Así las cosas,
se nos ha venido platicando, ya veíamos nosotros en aquella plataforma de aproximadamente hace 3 meses, que le denominamos Vivanco le mintió al mundo, algo así se llama la plataforma, en donde yo les demostré con una impresión de una nota periodística en donde se citaba supuestamente, textualmente, las palabras del vicepresidente de la República, pero que eso fue mentira. No fue una cita textual, no había sido una entrevista, no fue una cita literal de lo que dijo el vicepresidente en esa entrevista de TCS, y lo tergiversaron todo, hicieron una redacción con un montón de puntos suspensivos, cambiaron palabras, en fin, no fue una literalidad de lo que dijo el vicepresidente. El señor Vivanco retomó esa nota, yo creería que hasta fue con mala intención, que nos hacen creer que fue una cita literal o textual, en realidad no lo fue. El señor Vivanco creyó en esa nota de ese periódico, creo que era La Prensa Gráfica, y así hace o así emite un juicio y una opinión en la que él tiene influencia como lo que representa de la Human Rights Watch alrededor del mundo con otras presidencias, con otras naciones. Y al descubrirse la mentira de ese periódico, de cómo había redactado la nota de una forma tendenciosa y maliciosa, el señor Vivanco no solo no pide disculpas, el periódico no solo no hizo una fe de ratas para reconocer el engaño. En realidad, si fue de buena intención, hubiera corregido, sin que nadie se lo pidiera, sin que se hubiera hecho ejercicio de corrección según la ley que tenemos nosotros para hacer ese uso de reclamarle al periódico en cuanto ha difundido mal una información, que la corrija. No es necesario. Si un periódico es correcto, va y lo hace solo porque confunde a sus lectores. Y si hay un deber que es sagrado por estándares internacionales en cuanto al derecho a la información, reconocido en el artículo 6 de nuestra Constitución, es precisamente la obligación que tienen los medios de informar verazmente, de contrastar y de verificar la información que nos transmiten, porque la obligación es de informar de forma veraz. Ellos incumplieron con ese principio fundamental de la información hacia las personas y no lo corrigieron. Tampoco lo hizo el señor Vivanco. Les mintieron todos, nos mintieron a El Salvador, le mintieron al mundo y ahora lo vuelven a hacer. Han querido hacernos creer que la agenda de la reforma es una comisión de estudio, comenzamos por ahí, no es una comisión de reforma en la asamblea, sino que es una comisión de estudio como pudo hacerse en una universidad, en cualquier instituto de los que se denominan tanques de pensamiento, como lo pudo haber hecho cualquier persona. Es una comisión de estudio nada más para reformas de la Constitución. En esa comisión de estudio se nos ha querido hacer creer que está en agenda la reelección del presidente. Entonces todo el mundo termina como aterrorizado. Lo que quiere hacer el presidente Bukele es reelegirse el siguiente periodo presidencial. Y fíjense qué curioso, porque yo he insistido bastante en ese tema, que yo sé que ya muchos no les creemos, pero es importante que aprendamos a reflexionar en lo que leemos, y si es necesario una relectura, pues la hacemos. Luego vamos y escuchamos diferentes opiniones. Al final del día sacamos nuestra propia conclusión, no le crean a nadie. Lo que sí les voy a pedir es que lean concienzudamente el artículo 88 de la Constitución, porque nos han querido hacer creer que y lo dicen así en muchas ocasiones, lo volvió a hacer esta semana La Prensa Gráfica. El vicepresidente Ulloa tiene en agenda la reelección del presidente, queriendo crear en sus mentes el hecho de la reelección continua. Yo les voy a contar algo. La reelección presidencial ya existe en nuestra Constitución. Eso no es que sea un tema de agenda o no, eso ya lo contempla la Constitución. Por eso es que le digo lo tendencioso y malicioso de querernos meter en la mente cosas con el único fin de aterrorizarnos. El artículo 88 de la Constitución, ustedes pueden, ojalá y tuvieran la Constitución a la mano, sino después van y lo leen varias veces. Dice, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección, es decir, estamos obligados como ciudadanos a que si se viola esta disposición y se hace una reelección continua de presidentes, pues tenemos que hacer una insurrección, dice la Constitución. Aquí hay una prohibición expresa de una reelección continua.
Lo que les quiero decir es que en el artículo 88 ya está regulada la reelección presidencial. Lo que se está discutiendo en este momento es lo que quieren hacernos creer, que la agenda presidencial es reelección continua, es decir, ahorita es el presidente Bukele el presidente de la República y va a querer ser presidente nuevamente en la siguiente gestión. Eso es lo que nos están haciendo querer creer. Hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia en donde la Corte, primero que nada, vamos a terminar esta parte de la lectura porque tienen que ir a revisarlo ustedes detenidamente. No podemos ver el artículo 88 sin leer también el artículo 152, y después de que ustedes lean esto varias veces, tal vez escuchen mi opinión, vayan y escuchen la de otras personas, se van a dar cuenta que por qué el vicepresidente dice que es confuso. Y está bien sencillo, lo que pasa es que aquí nos han querido complicar el tema siempre con el mismo fin. Lo han querido hacer, es decir, lo que no es complicado lo han complicado de una manera terrible, y ya ni siquiera vale la pena explicarlo porque yo creo que está demasiado claro. Pero quizás mi intención no es tanto explicarlo nuevamente, sino que no olvidemos que nos quieren aterrorizar, que en realidad los que están aterrorizados en este momento son ellos, porque ellos ven cómo el poder se les está yendo de las manos en este instante, y el otro año ya no van a gozar de fuero. Los diputados que ahora se están escudando como mecanismo de impunidad en el fuero constitucional, en eso que conocemos como fuero, que es una prerrogativa procesal. Pero entonces, para no desviarnos, vamos a volver al artículo 152, el ordinal primero, que se refiere a quienes no podrán ser presidentes de la República. Dice, artículo 152, no podrán ser candidatos a presidentes de la República, primero, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Fíjense que si ustedes lo leen varias veces, es muy confuso en realidad. Es más, para cuando el presidente Sánchez Serén quería ser presidente y que había sido vice, aquí dice 6 meses consecutivos o no. Él tenía ese problema, yo recuerdo, cuando se le hace el conteo al antiguo presidente Funes, de cuántos días había estado fuera del país y cuántos días fungió como presidente el señor Sánchez Serén, casi que llegaba a este límite. Entonces, a eso se refiere esta disposición. En el caso de esta sentencia, de la que yo les iba a iniciar a hablar, o que les voy a iniciar a hablar en este momento, en esa sentencia de la sala de jurisprudencia, se establece que esa alternabilidad de la que yo les hablé en el 88 y que viene a enlazar con el ordinal primero del 152, dice la sala que la Constitución quiere decirnos que la alternabilidad significa 10 años después que terminó de ser presidente, pero igual la sala pudo haber dicho 5, o pudo haber dicho 15, o pudo haber dicho 20. Lo que quiero decir es que fue una discrecionalidad mal utilizada, porque la Constitución es claro, lo que está prohibido es una reelección continua. En consecuencia, la alterna está permitida. Y eso es bien sencillo, porque usted dice alterna es no consecutivo, es decir, ni siquiera requiere mayor análisis. Pero bueno, esa es la interpretación que hizo la sala en ese momento, claramente para evitar que ciertos personajes pudieran postularse nuevamente a ser presidentes después de 5 años. Pero en mi opinión, la Constitución no está prohibiendo eso, lo está prohibiendo la sala a través de una interpretación constitucional. Entonces, sí es necesario que quede claro en la Constitución si se van a considerar los 10 años que dice la sala, o si se va a considerar, como me parece que establece nuestra Constitución en los artículos 88 y el ordinal primero del 152, que va a ser un periodo sí y al siguiente no. En consecuencia, se debe de entender que si el siguiente no, pues al siguiente sí se puede. Estamos hablando de que son no consecutivas. Ahora, lo que no es cierto es lo que han querido vender muchos medios, muchos juristas, muchos analistas, muchos constitucionalistas, los que de verdad son constitucionalistas, no aquellos que presentaron un amparo y ya son constitucionalistas, no, los de verdad constitucionalistas, tanques de pensamiento, que incluso yo de verdad no creía un titular de la UCA. Bueno, todos hay ciertas opiniones con las que yo no he estado de acuerdo, otras que sí, pero de eso se trata.
Sin embargo, el titular de la UCA fue igualmente de tendencioso y de falso, porque lo que se está metiendo en la población como idea es que el presidente Bukele busca reelegirse el siguiente periodo presidencial. Falso. Lo ha dicho categóricamente el vicepresidente Ulloa en diferentes ocasiones, ya ni debería de decirlo, pero como es el arma que han encontrado más fuerte de terror estas personas, como hablábamos en aquella plataforma, el poder detrás del poder, entonces están utilizándolo y explotándolo mucho, pero ya no le demos más vueltas. Esto es bien sencillo. Primero, es una comisión únicamente de estudio. Y segundo, la reelección presidencial ya está regulada en nuestra Constitución. Lo que hace falta clarificar, porque está muy confuso, es si se trata de 5 años, de 10 años, de 15 años, etc. Eso es lo que podría estar en la agenda. Y la agenda no es únicamente el vicepresidente Ulloa, sino que también está el doctor Fabio, como lo hemos hablado en otras ocasiones, personas que gozan de nuestra absoluta, o por lo menos si goza de mi absoluta credibilidad. Y fíjense qué tan cierto es que son estrategias políticas, que son informaciones tendenciosas y maliciosas, que lo último que se inventaron, porque yo decía en una ocasión que cuando hablábamos de las reformas constitucionales, que en mi opinión merecen atención inmediata, eso de los 43 votos para elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas y por qué no 56, igual que el resto de funcionarios de segundo grado, la reforma del inciso final del 140 de la Constitución que dice que no podemos iniciar juicios civiles por enriquecimiento ilícito después de 10 años, y así podemos continuar, algo que ya discutimos, pero también yo les decía, necesitamos un tribunal constitucional verdaderamente independiente del órgano judicial. No es un secreto, con mucho respeto lo digo, pero en la actual sala solamente hay 2 constitucionalistas y así podemos ir sacando la cuenta en las salas anteriores constitucionales cuántos constitucionalistas de verdad la integraron. Entonces, con absoluta dependencia, que su mecanismo de elección sea diferente que lo que tenemos actual. Eso es de las primeras cosas que hay que cambiar, los mecanismos de elección, los funcionarios de segundo grado. Si nosotros escogemos al presidente, si nosotros escogemos a la Asamblea Legislativa, ¿y por qué no vamos a escoger al tercer órgano de Estado? O establecer un mecanismo diferente para evitar el reparto de cuotas partidarias. Pero volviendo al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿saben qué es lo que dicen ahora sobre el Tribunal Constitucional? Que lo que queremos, los que abogamos por una reforma constitucional para analizar ese tema, es quitar a los actuales magistrados. La tesis se cae sola. Eso está ridícula. Y lo dice alguien que supuestamente de gran respeto a nivel de El Salvador en el tema constitucional. Y dice, eso es lo que quieren hacer. Quieren quitarle el nombramiento a los actuales magistrados. Miren, si de eso habláramos, tendríamos que hablar de la misma idoneidad que la Corte ha establecido en su jurisprudencia para el nombramiento de funcionarios. Verdaderamente constitucionalistas solamente ellos. Pero no ese es el tema. Lo que yo les quiero decir y por qué se cae sola la tesis, que es hasta absurdo. De verdad, yo cuando lo escuché, dije, pero es que de verdad nos creen tan estúpidos. Y perdón por la expresión, pero es que a veces nos insultan la inteligencia y ofende un poco que quieran engañarnos de una forma tan vil. Fíjense que la tesis se cae sola porque, primero, esta es una comisión de estudio. Digamos que esto ingresa a la siguiente Asamblea Legislativa. Estamos hablando, ya pasó un año. Ya estos magistrados ya tienen 2 en el cargo, ya van 3. Para cuando venga, como tiene que haber ratificación de una nueva asamblea para que valgan las reformas, estamos hablando que pasan otros 3 años más. Luego viene la nueva asamblea y hace, si considera, la ratificación de la reforma constitucional. Entonces ya ahí, solo ahí, ya vamos hablando de por lo menos 5 años, por lo menos 5 o 6 años. Pero si se establece que se va a crear un tribunal constitucional, va a establecerse también el mecanismo de creación. Para establecer ese mecanismo de creación también va a tomar tiempo. Y para implementarlo también, es decir, para cuando venga a darse una eventual realidad de reforma constitucional para crear un tribunal constitucional independiente del órgano judicial, ya estos señores que están actualmente, los magistrados actuales, ya están de salida en su periodo para que fueron nombrados de 9 años y fueron en el 2018. Saquen la cuenta de las 2 asambleas más lo que toma implementar, si acaso pasa un nuevo mecanismo de elección, y ellos ya van de salida. Entonces, con una lógica simple, se les cae una mentira tan grande de que quieren aterrorizar a las personas, que lo que se busca es quitar, que como que estorba miren, ya los discursos en realidad hasta molestan.
de burdos que son, porque lo que pretenden es confundirnos. Entonces, mi consejo, nuevamente, como siempre lo ha sido, es vayan y lean, informémonos. Si no les ha quedado claro, vayan y lean los artículos 88 y el 152, el ordinal primero, escuchen diferentes opiniones, busquemos la sentencia de la sala y la leemos también. Es del 2000, porque fue posterior a las elecciones, porque el pretexto que dijo la sala es de que no quería interrumpir en las elecciones, como fue interpuesta la demanda unos 3 meses antes de las elecciones, entonces la sentencia salió 4 meses después, y como siempre tarde.